por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean siempre muy bienvenidos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto que sí, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de Facebook por escrito, hágalo también en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Recuerde que nos puede escuchar a través de Spotify, vernos por nuestros canales de YouTube y dos atentas invitaciones. Una, pues ya estamos aquí, algunos de nosotros de regreso en la Universidad de Anáhuac, así es que escúchenos a través del 1670 de AM y también todos los miércoles salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Creo que el día de hoy va a ser buena idea encajar este cuchillito para que no nos vaya a caer el agua. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Muy buena táctica, mi querido Juan Carlos, pero se va a tratar de llover y llover y a lo mejor de cantar debajo de la lluvia. Hoy vamos a hablar de un pretexto interesante porque es un pretexto que combina lo fantástico, que también combina lo religioso, que es un mito creacional y vamos a hablar del diluvio, de todas las oportunidades que la humanidad ha tenido para congraciarse con la fuerza creadora y cómo de repente esta fuerza creadora, a partir de diferentes tradiciones, ha dicho, ya estuvo bueno, estos señores se están portando muy mal allá abajo y entonces vamos a mandar una destrucción. Pero siempre hay alguien a quien se le va a dar como esa oportunidad de refundar la tierra. Y claro, me estoy refiriendo al diluvio, que es este acontecimiento que se representa en múltiples textos de las antiguas culturas, en sus escrituras, y que suele tenerse como referencia generalmente el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y ahí es donde se reporta el mito de Noé. Hoy vamos a hablar del diluvio, Raúl. Mi querida Ceci, primero habría que preguntarle a Juan Carlos por qué tiene ese tipo de objetos en su oficina. Estoy un poco preocupado, ¿no? Pero bueno, ya nos lo dirá después. Aquí lo que me parece interesante, desde luego, es el tema del que ya nos hace mención Ceci, que tiene que ver con tintes mitológicos, ¿no? Uno de los temas que ya hemos abordado en este programa, el mito, aunque por ahí también se escucha quien dice que sí pasó, que sí sucedió, ¿no? Dependiendo de la religión, las creencias, la fe, la cultura que se tenga, bueno, pues hay quien también aboga en favor de que sí sucedió. Pero me parece muy interesante, sobre todo en estas fechas en México, que tanto hemos padecido primero de sequía, ¿no? Un año que ha tenido pocas lluvias en realidad, por un lado, y que curiosamente eso causa muerte. El exceso de la lluvia, que es nuestro tema del día de hoy, el famoso diluvio, y que ya veremos al rato la raíz etimológica, lo que significa y todo más allá de eso, el exceso de lluvia representa también en este ámbito cultural y religioso la extinción del ser humano, ¿no? O por lo menos un castigo es un tema, una palabra recurrente, ¿no? Sin importar la cultura, la fe en las que se ha mencionado el diluvio, es recurrente el término que es por un castigo, generalmente del dios o de los dioses al pueblo, al ser humano como tal, ¿no? Entonces, ¿qué le mando? Pues le voy a mandar un chorro de agua, que se ahoguen y solo sobrevivirán algunos cuantos que sigan mis indicaciones y que tengan derecho a seguir viviendo para poder repoblar la tierra, ¿no? Entonces es un tema interesante, recurrente además en la literatura, pero sobre todo creo yo que en la cultura del ser humano. Iba a decir que es el cuchillo de Tlaloctli para evitar las inundaciones. Y me parece pertinente que abordemos de una vez esta situación de lo etimológico del diluvio. Procede del latín diluvium,
que lo interesante es que significa inundación, desbordamiento y lavado. Esto es relevante y es interesante en varios sentidos, porque no solo es que caiga lluvia, por supuesto, cae la lluvia y también se desbordan los ríos, y esto habla de un ciclo de, quizá lavado no sea correcto, pero sí como de reinicio, y eso es lo que vamos a encontrar en varias culturas, ya lo mencionaba Ceci, porque es una situación que se da en todos lados. Ya iremos viendo también un poquito la mitología comparada y por qué en ciertas regiones euroasiáticas se puede dar el tema del diluvio, pero lo que es muy curioso es que también en América vamos a tener lo mismo. Y ahorita quiero hacer referencia justo en esa inundación, a las inundaciones que se daban para el ciclo de la cosecha y la siembra entre los egipcios y el lago Titicaca en Perú será el otro que se va a desbordar, porque ahí ocurre algo muy curioso. En Lima, por lo menos, no sé si en el resto de Perú, no llueve. Es muy raro hablar de inundación o de un reinicio del ciclo del ser humano por castigo divino en una región donde no llueve. Eso está bastante extraño y regresamos al tema fantástico, ¿no, mi querida Ceci? Por supuesto, Juan. Y es que fíjate que, bueno, es algo muy curioso. Mesopotamia es la primera cultura que habla con el primer texto literario que tenemos rescatado de la humanidad, que es la épica de Gilgamesh. Y desde ahí ya se habla del diluvio. Y luego vamos a brincar a la cultura hebrea, pero también los egipcios hablan del diluvio, pero curiosamente los mayas también. Entonces, es muy chistoso como muchas culturas europeas del norte de África y de América hablan de lo mismo, pero ya culturas más al sur de África no hablan de eso. Por eso es por lo que, como bien decía Raúl, pareciera ser que esta inundación sí sucedió y pareciera ser que fue algo tan tremendo, esta inundación, que la humanidad en su conjunto quiere dejar registro de lo que sucedió antes de la inundación y cómo, como tú también lo decías, este diluvio se interpreta por los seres humanos como un acto de purificación, como una oportunidad de destrucción de todo lo que no funciona, de todo lo que está mal y como de regerminación de todo lo que debería de ser bueno para volver a poblar este planeta. Sí, de hecho a mí me gustó mucho lo que ya abordaba Juan Carlos cuando explicó precisamente la etimología, ¿no?, de la palabra diluvio, y de lo que más me quedé pensando cuando lo escuchaba precisamente es esta parte de lavado, ¿no? Hay que lavar, y esto se puede traslapar a muchos sentidos, ¿no? Desde vamos a lavar la tierra porque está muy contaminada, porque ya está muy deteriorada, pero también el lavado interno del alma, del ser humano, ¿no? Lo podríamos abordar ahí, que recapacite, que tenga un aprendizaje de todo lo que ha hecho bien y ha hecho mal y cómo puede reestructurarse, redefinirse para vivir en una mejor situación, en mayor armonía también, ¿no? Entonces, creo que esa palabra es clave, ¿no? Y bueno, nos queda poco tiempo, pero sí, iremos abordando desde... Me gusta mucho también, se aborda en Mesopotamia, el poema de Gilgamesh, que es de donde parte todo esto, pero quizá el más famoso de todos los contenidos del diluvio, pues es el Arca de Noé, ¿no? A lo mejor es el más popular y el rescatar a los animales, las especies, uno de sexo masculino y uno de sexo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que vamos a estar abordando y también, lo dejo para el rato, cuáles son todas las coincidencias en los textos que han hablado alguna vez del diluvio. Todos tienen más o menos 6, 7 coincidencias similares, ¿no? Entonces, lo abordaremos en un ratito más porque se nos acaba el tiempo. Había pensado que con eso podíamos cerrar esta primera parte, pero vamos a iniciar así las conversaciones y vamos a dar un paseo por toda la literatura universal donde se da el tema del diluvio y veremos si es posible esta mitología comparada. Ya nada más para cerrar el apunte, quizá no es lavado la palabra que estábamos buscando, pero sí la palabra purificación. Es, de hecho, la manera, estoy pensando incluso como signo del cristianismo, el bautizo, que es ese quitar la mancha, es ese
renacer el agua limpia, y precisamente esa limpieza es a la que estamos haciendo mención. Si fue o no fue realidad, es interesante, pero al menos simbólicamente el agua tiene muchísimo, muchísimo significado, y eso lo vamos a ver también en nuestras conversaciones. Por lo pronto, vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. Pues el día de hoy yo quisiera platicarles de algunos personajes que se inspiraron en este evento del diluvio y que no son tan conocidos. A ver, la historia del diluvio suele constituir un agente humano por medio del cual nos vamos a estar acercando a la divinidad. Y cómo la divinidad suele al principio estar enojada y luego busca congraciarse con su creación a partir de la claridad y la pureza que se va a conseguir a partir de una catástrofe o de un cataclismo. Claro que estas reinterpretaciones las vamos a ir encontrando en a lo largo de diferentes personajes por diferentes autores. Por ejemplo, James Benson Irwin fue un astronauta norteamericano quien, después de viajar a la Luna en 1971, se vio apoderado por un gran sentimiento religioso, el cual lo llevó a fundar una organización evangélica en Colorado Springs para que el objetivo que él tenía era una cosa verdaderamente así como que alucinante, y era encontrar los restos del Arca de Noé, porque él estaba seguro de que eso existía. Entonces organizó una expedición en 1982 y en este viaje, evidentemente, no se encuentra nada, ¿verdad? Pero regresa y empieza a narrar toda la historia de esta búsqueda sobre el arca perdida. Donald Mackenzie es otro personaje que se obnubila con el término del diluvio, y este escocés estuvo obsesionado desde joven con la historia del Arca de Noé. Y entonces estuvo elaborando y estuvo viajando varias veces a Turquía, porque también él estaba seguro de que en Turquía se encontraban los restos del Arca de Noé. En 2010, tras encontrarse con la noticia de que hubo una expedición a Hong Kong en donde decían que se había encontrado el arca, Donald se dirigió hacia esta zona de Asia a visitar la cueva. Sin embargo, en el camino, una tormenta de nieve lo obligó a detenerse y ya nunca más se volvió a tener rastros de él. Albert Salvador es un escritor de Andorra. Él falleció en diciembre del 2020 y él escribió una novela que se llama El Informe Fenton, que reinterpreta la historia de la humanidad y coloca como verídicos y ciertos los acontecimientos que se consideran como mitos, y entonces se incluye, por supuesto, el diluvio universal. Entonces, él creía que por algo todas las culturas apuntaban a este hecho y que no era una casualidad, y que seguramente todo esto se debía a una fuerza sobrenatural y psicológica, porque los mitos son gritos del pasado que piden que no los olvidemos. Entonces, Salvador creía que el desarrollo humano representaba y rebasaba las expectativas comunes que se tienen de él. Entonces, en este informe, él da cuenta de todo esto. Bueno, ya platicábamos también que Alejo Carpentier hizo del mito del diluvio como una especie de collage en esta novela, y entonces los advertidos quiere decir, nos está haciendo referencia a que Dios le advirtió a la humanidad: si no te portas bien, ya verás lo que te va a pasar y voy a mandar la inundación. Pero él recupera pedacitos de todos los mitos, tanto de Mesopotamia como de China, como de los griegos, como las tradiciones latinoamericanas, y las pone a convivir en una novela que es irónica, es simpática, es chistosa. Y es curioso, pero yo creo que uno de los grandes mitos que recuperamos del Génesis se ha llevado mucho a la literatura infantil. La literatura infantil tiene como la tarea
más relevante acercar a los nuevos lectores a temas que les puedan resultar interesantes. Y el tema de los animales siempre ha sido muy relevante en la literatura infantil. Yo creo que por eso el Arca de Noé siempre ha tenido un atractivo. Ya Raúl nos recomendaba la lectura de su novela infantil, que hay que recuperarla. Me parece muy importante leernos entre nosotros. Y también hay otros dos que me gustaría recomendar: La historia de por qué los perros tienen el hocico húmedo, y también Ur, libro de lluvia. Conversaciones. Había pensado iniciar el programa diciendo ahí va el agua, pero sí iba a entender bastante mal. No, eso es otra cosa. No. Lo bueno es que me encontré el cuchillo de Tlaloctli y mejor le pedimos que no llueva el día de hoy. ¿Qué les parece si las conversaciones las inicia Raúl y nos dice cuáles son, como había prometido al inicio del programa, estas coincidencias que tienen todos los temas del diluvio? Sí, por supuesto. Bueno, primero, yo sí quiero que llueva hoy, ¿eh? Ya hace falta agüita en buena cantidad, entonces es bueno también el agua, por supuesto que sí. Pero bien, efectivamente, ¿no? Hace rato, al inicio de este programa, ya mencionábamos si es mito, si es realidad, todo esto que ocurrió, pero hay muchas coincidencias, ¿no? En una de esas también podríamos hablar de hasta plagio, ¿no? ¿Quién se lo copió a quién? Y entonces se hizo culturalmente, ¿no? Se fue transmitiendo en el boca a boca o en el escrito en escrito, ¿no? Pero al final del día hay coincidencias en las culturas, en los distintos textos, y particularmente aquí encontramos 7 que van a ser las que se reiteran, las que se repiten. Entre ellas podemos, como número 1, encontrar cuáles son las causas del diluvio. ¿Cuál es la razón existente? Eso es lo primero, ¿no? Pues todo tiene que tener una problemática y una razón de ser. Como punto número 2, ya les decía yo, se involucra a los dioses, a un dios o a los dioses, dependiendo también de la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos deciden? ¿Por qué están mandando esto? Como número 3, la comunicación de la divinidad y lo humano, pero antes del diluvio, que tienen un poquito que ver con lo anterior, ¿no? Las razones, si el ser humano se olvidó de esos dioses, los hizo enojar, ¿qué pasó en esa comunicación? ¿Qué ruptura hubo para que sucediera todo lo demás? Un punto número 4, ¿no? El modo de sobrevivir al cataclismo. Ok, te voy a mandar la lluvia, yo Dios, pero no te voy a dejar totalmente desamparado. Te estoy dando una indicación de qué es lo que tienes que hacer para que tú y los tuyos, o algunos, ya decidiremos quién, se salven, ¿no? Nos viene aquí precisamente la idea del arca, tal cual. No, luego, el número 5, tenemos los supervivientes humanos y animales. En estas mismas indicaciones, pues van a ser los encargados de repoblar la tierra una vez que viene este cataclismo, ¿no? Esta destrucción masiva dentro de la tierra. En el punto número 6, tenemos los prolegómenos del diluvio y su efectividad, ¿no? ¿Qué pasó después de ello? ¿Tuvo una razón de ser? ¿Sí existió una mejoría? ¿Cambió algo en realidad? ¿No? Y finalmente, el fin del diluvio, se acaba todo. ¿Y qué sigue a continuación? ¿Qué vamos a tener en nuestro planeta? Lo que les decía yo, ¿hubo aprendizaje? ¿No lo hubo? ¿Hay una mejoría? ¿Qué pasa con el ser humano a partir de que se acabe esta situación? Y fíjate, mi querido Raúl, que todo eso que dices encuentra, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, nada más 2100 años antes de Cristo. El poema de Gilgamesh se recupera de unas como tablitas de arcilla, y la parte que está más completa es justamente esta del diluvio, en donde tenemos muchas coincidencias. Fíjate, resulta de que Enlil decide, el dios más poderoso, el dios de dioses, decide destruir la tierra porque, para variar, está molesto con la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos hemos portado nada bien. Entonces le advierte a uno de los seres humanos, Uta Napistimin, para que construya un barco. Y entonces, tiene que estar lleno de animales. Como vemos, tiene muchas similitudes con la tradición judeocristiana. Y entonces, en el diluvio, bueno, se inunda la tierra, muere la gente, pero este personaje manda un cuervo a volar sobre la faz de la tierra a ver si efectivamente ya
pueden bajar de la barca y ya cuando la tierra está seca, baja con todos los animales, las personas que se rescataron, etcétera, y todos ellos ofrecen un sacrificio a Dios como para tener una alianza. Y yo creo que eso es una de las grandes coincidencias. Después de la gran destrucción viene una posibilidad de alianza. Y eso es algo muy lindo. También sucede en la tradición judeocristiana. Es justo lo que iba a comentar. La mitología comparada hace precisamente este tipo de cuestiones. Aquí se lanza un cuervo para ver si ya es habitable la tierra, del mismo modo en que se lanzará una paloma que regresará con un ramillete verde, señal de que Moisés ya puede buscar un espacio para... Noé. Perdón, Noé ya puede regresar a la tierra. Y eso es lo que hace precisamente el análisis comparativo. Ahora, no, un poquito defendiendo quizá la otra idea de que esto sea más significativo y no tanto un tema de realidad, es que hay relación incluso en la actualidad. Recuerdo en el temblor de 2017 había mucha gente que pensaba que el temblor que sacudió Ciudad de México pudo haber sido provocada por castigo divino. Y es que la manera en que reacciona la Tierra, que es completamente incomprensible para el ser humano, en todo el análisis mitológico está puesto en escena. Están los dioses enojados, por eso los tsunamis, por eso hacen erupción los volcanes, por eso viene el diluvio universal. Quisiera hacer referencia a dos aspectos también de diluvio en otras dos mitologías. En Grecia, por ejemplo, relacionado con un castigo divino. Prometeo, que sería la primera tragedia griega, roba el fuego para regalárselo a los hombres. Y Zeus, molesto, va a inundar la tierra para apagar el fuego del hombre y castigar al hombre por haber tenido el fuego, aunque el que lo haya robado haya sido un titán, que sería Prometeo. Con esta inundación, contará Platón, se inundará la Antártida, la Atlántida. La Atlántida queda sumergida y por eso desaparece y por eso no tenemos ningún rastro de esa ciudad utópica. Y en un mito ahora en el continente americano, el mito de los 5 soles, cada uno de los soles es una renovación, es una purificación. Y en el segundo sol es una inundación y donde efectivamente, viendo los rasgos que ya enunciaba Raúl, los pocos sobrevivientes que hubieron, se refugiaron en las alturas de las montañas. Cuando baja ya el diluvio, cuando termina el desastre, vuelven a repoblar la tierra y estos hombres tendrán que ser mejores que los anteriores para lograr lo que los dioses querían. Evidentemente va a haber 5 soles, estamos de hecho en el 5º sol, y no se van a portar muy bien los hombres y van a tener otra vez un castigo, pero ya no será a través de un diluvio, sino serán otras las formas de manifestación. Qué interesante todo lo que ustedes están mencionando, porque me sirve precisamente para hilar mi comentario, ¿no? Escuchaba a Juan Carlos hace un instante mencionar de situaciones recientes o actuales que hemos vivido, por ejemplo, los tsunamis, por ejemplo, la explosión de un volcán, los terremotos, los temblores, todo esto. Y fíjense cómo siempre involucramos entonces a los elementos, ¿no?, naturales que tenemos, el agua, el fuego. Hablaba ahorita Juan Carlos de Prometeo, ¿no? Y entonces se mezcla, hay elementos del fuego que tienen que ver también con la tierra, pero por supuesto también con el agua, ¿no? Entonces es muy interesante porque hoy estamos hablando del diluvio como tema, pero me parece muy pertinente mencionar al agua también como tema o subtema, porque se desprende íntimamente de lo mismo, ¿no? Entonces es muy interesante en este contexto que estamos viviendo. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros? Por ejemplo, ahorita Juan Carlos utilizó ya la gran palabra. Habíamos dicho inicialmente lavar y ya lo delimitó a purificación, que me parece todavía más válido. Pero ¿cuántas cosas no estamos viviendo que nos hacen escuchar 1000 veces que la Tercera Guerra Mundial va a ser, ¿cuál va a ser la razón? Pues el agua. La falta de agua, ¿no? Y fíjense qué interesante, este líquido es vital para nosotros para subsistir, para vivir. Sin él no podemos vivir. Pero en este tema del diluvio que hemos estado abordando, representa la contracara, ¿no? Es decir, el agua no solamente es para vivir, sino también va a representar en este entorno la destrucción. Y esto me da pie a cuántos temas literarios ahora no tenemos a disposición
que abordan precisamente el tema del agua en cualquiera de sus facetas. Yo ahora sí que me voy a hacer mi anuncio, ¿por qué no? Yo tengo un libro escrito que se llama En busca del agua, que es de un corte infantil juvenil, totalmente de ficción, ¿no? Fantástico, totalmente fantástico, en una tierra que no existe, que habla de dragones, de monstruos, que habla de animales que hablan, pero todos con un mismo fin. El agua se está agotando en nuestra tierra y hay un emisario en la figura de un ratoncito que le encarga a un joven de 17 años de nombre Santiago con 5 animales que lo van a ayudar precisamente a encontrar el agua, ¿no? Es una metáfora al final del día para los que lo leen de cuidémosla, porque es nuestra fuente de vida, pero al mismo tiempo puede ser la destrucción como lo que representamos precisamente a través del diluvio. Hay que leer, hay que leer. ¿Es novela o es cuento, Raúl? Es una novela Es que una novela. empezó siendo guión cinematográfico, fíjate, por lo general es al revés. Wow. Del libro haces la adaptación. Aquí yo originalmente lo escribí como guión, mi hermana se los leyó a sus alumnos, porque es maestra de kinder, se los leyó a sus alumnos y todos les fascinó y mis sobrinos estaban encantados también y ahí se me ocurrió, ¿sabes qué? Pues el guión, voy a escribir la novela y entonces hice la adaptación a la inversa. Bien logrado, bien hecho, felicidades. Fíjense que yo quisiera Sí. hablar de El Diluvio, pero cómo se puede utilizar como un pretexto literario de una de las novelas más grandes de la literatura latinoamericana, y quién si no, Gabriel García Márquez, en donde en 100 años de soledad utiliza la lluvia como una presencia importante. Bueno, nada más para decir que en Macondo llovió 4 años seguidos. Entonces, tú ya te imaginas, o sea, 4 años, 11 meses y 2 días, con este lenguaje así tan rítmico, tan simbólico que tiene Gabriel García Márquez, y podemos empezar a relacionar la trama de 100 años de soledad con los sentidos, con el ánimo, con toda la actividad de la novela, porque cuando la lluvia se atormentaba, entonces la trama se volvía tormentosa. Y cuando se aligeraba un poquito la lluvia, también se aligeraba la trama de la novela. Verdaderamente, o sea, en Macondo llovieron sapos y tortugas, y es esta cuestión del agua como un tono para darle ritmo a la novela. Muy interesante el juego que hace García Márquez. Aquí estaba pensando en el tema de los desastres naturales y viene mucho la reflexión 2017 México, porque dicen, bueno, pues no es que tiemble y haya ahí una voluntad de vamos a destruir a México, porque efectivamente quien construyó los edificios y los que construyeron mal los edificios fuimos los seres humanos. Y estaba pensando en estos memes que de repente salen, donde hablando de Tlaloc, dice, pues yo dejé aquí un lago y esta tierra es blanda por eso. Pero en México tuvimos a Mal, sí, finalmente histórico, y es la Ciudad de México como es, gracias a que pues entubamos todos los ríos y ahora lo que se inundan son precisamente las calles y las avenidas, y estas son nuestros nuevos diluvios o inundaciones, y lo padecemos mucho porque el tránsito en la Ciudad de México es terrible. Y evidentemente el tema del agua es muy simbólico para muchos autores. Estoy pensando también, así como hacía mención, que yo creo que el último diluvio fue porque se puso a llorar tanto Cecilia, leyendo Los 100 años de soledad, que por eso nos andábamos ahogando en sus lágrimas. Álvaro Mutis, colombiano, escribe también Macrol el Gaviero, que es esta relación que tiene el personaje que se dedica a cuidar la balsa, se dedica a cuidar el barco, precisamente con el agua, el símbolo que nos permite también transportarnos. En realidad, el planeta Tierra está rodeado de agua y es lo que también permitió los descubrimientos entre continentes. Sí, muy interesante que mencionen eso, porque no importa si estamos hablando ya de Mutis, si estamos hablando de Gabriel García Márquez, si hablamos en un momento más, si el tiempo lo permite también, de Borges, o si hablamos de Juan Villoro, que a mí me gusta mucho la forma en que escribe, el humor que tiene, toda la capacidad intelectual en distintos ámbitos de Villoro, y siempre de una manera puntual, precisa, y muy amigable, ¿no? También. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de todos estos autores? Porque hay una peculiaridad
cuando en distintas obras han hablado de la lluvia, que es tema del que estamos haciendo mención, y que a mí me parece completamente cierto. La lluvia en estas o en varias obras tiene una sensación de generar nostalgia para el ser humano, ¿sí? De generar un momento de tranquilidad, de recordación, de empatía con uno mismo, de espiritualidad también y de reflexión, ¿no? Sobre lo que ha sido la vida, de la recordación de experiencias previas. Hay una cantidad de cosas que la lluvia nos alude a eso. Es más, yo me apunto entre ellos. ¿Cuántas personas, si les preguntas cuál es tu olor favorito? El olor a tierra mojada, es decir, después de la lluvia. Y a mí me encanta ese olor, ¿no? O me encanta estar precisamente sentado y desde mi ventana ver que está cayendo un aguacero y las plantas, los árboles empiezan a gotear y al ratito sales y el ambiente cambió, te sientes en otro entorno, en un entorno purificador justamente de lo que hacíamos mención. Entonces, es muy interesante porque sí genera nostalgia. Y yo cuando pienso o cuando me toca vivir días como el que estamos en el día de hoy, completamente nublado y que sé que va a llover al ratito, siempre me remite a una época que disfruté enormemente, que abarcó por ahí de mis 11 años de edad a mis 20 años de edad, en la que mis mejores amigos precisamente pertenecen a la colonia en la que yo vivía, a la calle en la que vivía, que ahí nos hicimos amigos, que somos siendo amigos el día de hoy, y precisamente me remite a cuando salíamos, cuando había tantos terrenos alrededor, casi no había casas, y te subías a los árboles y llovía y te empapabas y lo disfrutabas, y jugabas fútbol lloviendo, y todo eso me remite precisamente a la lluvia. Es una recordación muy positiva para mí, y quizá por eso a mí sí me gustan mucho los días de lluvia. Y brincar charcos, Raúl, era padrísimo. Luego te regañaban porque llegabas toda llena de lodo y en fin, pero brincar charcos era la cosa más divertida que había. Fíjate que ahora que hacías todas estas descripciones, pensaba en cómo, por ejemplo, para Rosario Castellanos y para Jaime Sabines es tan importante la lluvia en sus descripciones, y ahora que hablabas de las gotitas y de cómo escurre una gota sobre las hojas de los árboles después de la lluvia y tal, pensaba en estas descripciones tan hermosas que hacen tanto Rosario Castellanos como Jaime Sabines, porque ellos nacieron y vivieron en una de las regiones más húmedas del país, que es Chiapas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con Jorge Isaacs o con Laura Restrepo, bueno, con el propio García Márquez, en Colombia, que Colombia también es una región, es un país extremadamente húmedo. Entonces, creo que por eso, o sea, estas condiciones climatológicas, climáticas que te llevan a esa inspiración, a tomarte un cafecito, a lo mejor a tomarte un buen tintico, como dicen ellos, o por qué no, una buena copa de tinto, y entonces convocas a las musas y hay muy buenos pretextos para poder hacer literatura. Ya había hecho Raúl la alusión, así como recuerda favorablemente los días de lluvia, que yo no disfrutaba tanto, la verdad. Aunque sí, jugar fútbol en la lluvia siempre fue bueno. El exceso de lluvia se vuelve malo. Y por eso decimos que nos llueve sobre mojado, que son expresiones que utilizamos cotidianamente y a veces ya no pensamos mucho por qué decimos lo que decimos. Pero bueno, vamos a ir cerrando el programa con recomendaciones y voy a comenzar, más que por recomendar libros, voy a recomendar 2 películas. Por supuesto, ya he hecho muchas veces alusión a ella, la película de Noé, de Aronofsky, porque es fantástica. A mucha gente no le gustó porque no está basada únicamente en el Noé, que ya andaba yo confundiendo con Moisés, pero es nada más la cabeza la que me engañaba. No es solo el tema bíblico, sino que hace alusión a todas estas facetas históricas de diferentes mitologías y se contrae en una misma obra que es muy interesante, sobre todo en el tema de las reflexiones de Noé respecto a por qué está ocurriendo el diluvio. Es fascinante en esa película. Y la otra es una que se llama 3 estaciones. En mi opinión, el mejor guión jamás escrito. Es una película tailandesa donde las 3 estaciones serán la primavera, bueno, más bien el verano, el otoño y el invierno. Y en el verano, que es donde llueve, es la historia de un niño y una serie de historias que se entremezclan,
donde llueve todo el tiempo y al niño le llueve sobre mojado, y sin embargo, con la misma lluvia alcanza el niño a entender el significado de la vida cuando él está apenas comenzándola. Esas serían mis dos recomendaciones. Juan Carlos me Yo hizo... rápidamente, Perdón, Ceci. No, perdóname. adelante, adelante. Es que como íbamos en el otro orden, pero vas, mi querida Ceci. Sí, es que estamos renovando el Perdón. programa con la lluvia. Perdóname, Raúl, no quise atropellarte. Rápidamente quisiera recomendar de Jorge Isaacs María, que es la lluvia, la compañera de personajes y de lectores a lo largo de toda la novela. Muy buena y entrañable. Se van a sentir húmedos, ya verán, les va a gustar. Perdóname, Raúl. Juan Carlos me hizo pensar con Llueve sobre mojado en una canción de Joaquín Sabina y Fito Páez, muy buena, escúchenla, les va a gustar. Yo había pensado en recomendarles también Noé, qué bueno que lo hizo Juan Carlos, gran película porque es distinto a lo que conocemos precisamente y Aronofsky es un genio, entonces gran recomendación. Y si lo que quieren es reírse en otra versión completamente del diluvio, pues vean El Todopoderoso con Steve Carell también, que es una versión completamente distinta también. Y no solo eso, en este efecto transmediático en el teatro tenemos muchas veces montada El Diluvio que viene también. El diluvio Entonces, que viene. ahí quedan muchas opciones. Despedimos el programa, por favor. Pues seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Escúchenos en este programa de Por Escrito y agradezco a Valeria y a Lara que me ayudaron en la redacción de este guión. Escúchenos en el 1670 de AM de Radio Anáhuac. También nos puede ver y escuchar en Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Y pues yo soy Raúl Sanz. Nos encontramos la próxima semana. Iba yo a sacar un paraguas, pero soy muy supersticioso. Soy Juan Carlos Padilla y despedimos el programa, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Brandon Curly por hacer posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Crecí en esta ciudad. Mi poesía nació entre la colina y el río. Tomó su voz de la lluvia y como la madera se empapó en los bosques. Pablo Neruda.